Bendigamos al Eterno por este Shibur. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey soberano, Padre bueno y fiel, porque nos has llamado, nos has rescatado, nos has bendecido, nos has dado vida por medio de tu palabra y a través de tu Hijo, Yeshua. Te damos gracias porque tenemos la bendición de estar aquí, unidos a través de este medio, a través de esta conexión informática, pero sabiendo, Padre, que es nuestro anhelo conocerte a ti, conocer tu voluntad, caminar y estar cerca de tu presencia, Señor. Suplicamos que nos dirijas, que tomes control de este tiempo, que podamos ser edificados, bendecidos, podamos ser acercados más a ti, Señor, y que el conocimiento que adquirimos nos lleve a una vida de mayor libertad, de mayor comunión, de mayor obediencia a tu palabra. Danos luz y entendimiento para que podamos, Padre, acercarnos más a ti. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que se conectan y que ven estas lecciones, Señor, incluso en diferido. Gracias por sus vidas, por sus familias. Yo te pido que derrames bendición sobre todos y cada uno de ellos y que tomes control de todo lo que tiene que ver con los sistemas que están conectados para poder ver esta clase, Señor. Bendícenos por los méritos de Yeshua. Muchas gracias. Amén. Amén. Estimados, hoy vamos a ver un shiur especial. No tiene que ver con la secuencia de las lecciones que hemos estado viendo antes. Hice un paro hoy, un pare, para hacer un pequeño paréntesis, debido a que en la ocasión anterior yo les compartí un sidur a ustedes de oraciones para gentiles justos de las naciones. Entonces han surgido algunas preguntas, algunas personas han tenido algunas preguntas, y es para mí importante poder responder esas preguntas y además también darle cierta luz a las personas que quizás tengan preguntas o quizás no sepan cómo es el tema del sidur y todo esto del rezo judío, y que de alguna manera esto sirva como una base para que tengan ese entendimiento. Quiero, digamos, como que ustedes conozcan algunas cosas básicas de lo que es un sidur, incluso su origen y todo eso, para que ustedes sepan de qué se trata. Cuando les compartí el sidur que les mandé, que espero que lo hayan descargado, es básicamente porque, bueno, aparte que ya algunas personas me habían dicho, considero que en mi caso particular, cuando comencé en este proceso de raíces hebreas, e incluso después cuando descubrí algunas cosas que algunos de ustedes todavía no han descubierto, pero que van a descubrir en clases más adelante, comencé a darme cuenta que mi oración no estaba bien enfocada y que me costaba incluso un poquito orar cuando comencé a descubrir muchas cosas en este camino de las raíces hebreas. Algunas por confusiones que vinieron en el mismo proceso de aprendizaje y otras por temor y bueno, varias cosas. A veces no sabían cómo orar y sé que más de uno de ustedes aquí se ha preguntado, bueno, ¿cómo oro? Hay gente que se ha preguntado eso y me lo ha preguntado a mí. Ya también aquí hay algunas personas que ya conocen conceptos más amplios como agencia divina, el concepto hebreo de Adonai, Elohim, todas esas cosas, y tienen una luz mucho más clara. Y a todos, seguramente en algún momento hemos necesitado como ese impulso para poder avanzar en nuestra oración. En mi vida particular, tengo que decirles que yo particularmente no uso el sidur de manera, digamos así, no manejo este ciclo de rezo del sidur constantemente, ¿ya? Considero muy importante lo que se conoce como Hitbodedut, la oración espontánea. De hecho, creo que es la oración más poderosa que hay. Sin embargo,
no se puede descartar la posibilidad de poder tener un Sidur como una guía para uno poder también orientarse y no solamente conocer el tema de cómo hacen nuestros hermanos judíos, sino también que nos podemos conectar con eso. Las veces que uso el Sidur para hacer mis oraciones, para mí es una herramienta de conexión con el Eterno, porque he aprendido a hacerlo con Kavaná, con la intención, ¿sí? Con la motivación del corazón. Un Sidur, si no se usa de la manera correcta, entonces se convierte en una simple vana repetición y eso está condenado por nuestro santo maestro Yeshua. ¿Okay? Pero quien toma esto, quien lo aprende a hacer de manera correcta y mezcla esto con hitbodedut, es decir, con oración espontánea, eso es una gran herramienta, una gran bendición. Para mí lo ha sido. Por eso lo compartí con ustedes, ¿ya? Y lo compartí como un Sidur Benei Noaj o de no judíos, que tiene una base en el Sidur judío, pero aplicado para gentiles, porque ninguno de ustedes es judío. Ninguno de ustedes digamos, ha hecho una conversión al judaísmo. Quizás, aunque algunos lo hayan pensado, nadie aquí es judío. Por lo tanto, ustedes son hasta el día de hoy unos gentiles justos de las naciones como yo. Somos temerosos de Dios como se conoce a los no judíos en el mundo judío, ¿ya? La escritura dice que nosotros los no judíos somos temerosos de Dios o somos gentiles que hemos sido justificados o redimidos por medio de Yeshua, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre el judío y el gentil, no porque uno sea más grande que otro, sino porque eso hace parte del plan, porque Dios le dio un rol a cada uno de nosotros, al pueblo judío como pueblo judío y a los no judíos que vienen al Mesías como injertados, como redimidos, como justos entre las naciones. No tenemos siempre las mismas obligaciones. Hay una diferencia que, bueno, más adelante la van a ver, van a aprender sobre eso en lecciones que vamos a ver en el futuro. Vamos a entender claramente cuáles son los roles, los mandamientos, etcétera, que estamos obligados a nosotros como no judíos y también van a entender cuáles son los roles y los mandamientos, los preceptos que tiene que llevar un judío, incluyendo incluso cosas que tienen que ver con la tradición oral de Israel. Por cierto, el Sidur que les compartí, hay una sección que tiene el Sidur que yo les mandé la vez pasada, que se llama Los 7 Preceptos Universales. Esos 7 preceptos universales son la base de la fe de los no judíos. Ahí aparecen, digamos, numerados 77 preceptos, pero esto visto desde la tradición judía sin Yeshua. Cuando uno estudia esto, los 7 mandamientos universales, salen muchos más, por lo menos como unos 270 y pico de mandamientos que se desprenden de aquí. ¿Ok? Pero con eso que ustedes tienen allí en esa lista, pueden irse dando cuenta, más o menos, pueden tener una idea de cuáles son las obligaciones legales que tiene un no judío dentro de la fe judía. ¿Ok? Que aunque nosotros no somos judíos, practicamos la fe judía en el sentido de que estamos conectados con la fe del pueblo de Israel, ¿ya? Desde digamos, el judaísmo para las naciones, el judaísmo universal, así como lo han interpretado los maestros, los sabios judíos. El judaísmo es, digamos así, es un solo judaísmo, es la fe de Israel, pero tiene una expresión de judaísmo para judíos y una expresión para no judíos. Entonces, por eso yo quiero que ustedes tengan claro eso, que el Sidur que les mandé no tiene toda la liturgia judía completa. En particular, yo lo uso, pero también uso como ya sé cuáles son las partes que no me corresponden. Este es un Sidur que se llama Birkat Shlomo, uno de los más conocidos en el mundo entero, sobre todo de la tradición sefardí. Hay 2 grandes tradiciones de Sidurim, o de estos libros de oraciones, de rezos. Hay una tradición sefardí, que son los judíos que provienen de España, de Marruecos, de toda esa zona de la península ibérica, que estuvieron por allí, y hay unas tradiciones especiales que tienen estos judíos. Y hay otros judíos que, digamos, se desarrollaron en la zona de por allá de Alemania y esos países, Polonia, etcétera, etcétera. Ellos tienen otro sidurín muy parecido, pero con otras tradiciones, otras cosas que están allí. Hay varios sidurín, varios libros de oraciones, ¿ok? Hay muchos,
pero este es uno de los más conocidos, este que se llama Birkat Shelomo. Este es completo, este tiene muchas oraciones, porque es judío como tal. Repito, el que les mandé es solo un resumen en donde se aplican algunas cosas que son importantes para el gentil. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Eso quería que ustedes lo tengan allí en mente. De todas maneras, en esta clase voy a hablar de manera general de un sidur en temas generales. O sea, más allá de si judío o gentil, voy a hablar de temas generales. Bien, es importante entender que desde el punto de vista de la Torá escrita, es decir, tanto de la Torá de Moshe como de los profetas y del Mesías Yeshua y los escritos apostólicos, no hay indicaciones de la existencia de ningún rollo o libro para oraciones o rezos específicos, ¿verdad? Los grandes y entendidos oraban privadamente y también la gente sencilla del pueblo de Israel. En la escritura se deja ver que tenían oraciones espontáneas. Todas las oraciones que encontramos directamente en la Torá escrita o en las escrituras hebreas y en los escritos apostólicos son generalmente de origen privado y espontáneo, ¿ya? Desde las oraciones de Abraham, de Moshe, pasando por los profetas, los reyes y sobre todo uno de los grandes reyes de Israel que fue como el maestro de la plegaria y del cántico en Israel, que es David. Generaciones tras generaciones, uno ve una misma línea que es de lo que prima en todos estos autores bíblicos y hombres de la escritura, es la privacidad y la espontaneidad, ¿ya? Digamos, el hilo conductual en cuanto a la oración está conectado por esas dos cosas, privacidad y espontaneidad. Y lo vemos en Yeshua, lo vemos en sus discípulos, lo vemos en los profetas, lo vemos en todas estas personas. Por eso es importante que tengan en cuenta siempre que, digamos, que el nivel de oración más elevado es el que nace de un corazón que en privado va delante del Eterno y de manera espontánea le expresa al Eterno lo que siente, lo que desea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, eso no le quita lugar al uso de un sidur, por muchas cosas que vamos a ver. ¿Ok? No le quita lugar a un sidur, porque también se puede mostrar a través de la tradición y de la historia de Israel que los sidurín de alguna manera se usaron en los tiempos de la historia de Israel, muchísimo tiempo antes incluso de la era del Mesías, de la aparición del Mesías en Israel. Después que los judíos volvieron de la cautividad en Babilonia, las liturgias públicas que incluían oración y lectura de la Torá se hicieron necesarias e importantes y servían para profundizar la fe judía. Para los que no sepan, el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Demoraron 70 años cautivos en Babilonia. No sé si ustedes han leído el libro de Daniel, por ejemplo, se dan cuenta que Daniel es un chico judío que termina en Babilonia y bueno, hay una historia bíblica en la que se muestra cómo Dios envió un castigo sobre el pueblo judío, una reprensión, y los profetas dijeron que durante 70 años iban a ser llevados cautivos allá. Eso sucedió durante 70 años y en el siglo VI, antes de la era común, el pueblo de Israel volvió a la tierra de Israel. Los judíos, digamos la Judá y los que se consideraban parte de esa sección del pueblo judío, regresaron a la tierra, el Eterno los volvió a retornar allá, y allí en esa época aparece el sacerdote Esdras, aparece el gobernante Nehemías, y bueno, profetas importantes de esa época que buscaron que el pueblo volviera a conectarse con el Creador. Muchos de los judíos durante esos 70 años en Babilonia habían perdido su conexión con la tradición judía, habían perdido algunas cosas importantes, la espiritualidad tuvo un bajón fuerte, ¿verdad? Porque de alguna forma algunos se contaminaron con cosas que sucedían en Babilonia, cometieron actos de idolatría y muchas cosas más. Entonces se hizo necesario, hubo un momento que, digamos,
los líderes importantes de Israel vieron la necesidad de que el pueblo incluso comenzara a volver a orar, a volver a rezar. Y allí fue cuando se hizo necesaria e importante este tema de usar de alguna manera una guía de que les permitiera a estos judíos conectarse de nuevo con la Torá y con la oración. Es importante que ustedes entiendan que un sidur normalmente sirve para orar, pero también tiene incluso prácticamente hay cosas que tienen que ver con tratado de teología interno. Si ustedes cogen un sidur como el Birkat Shalom que les mostré ahora, se van a dar cuenta que hay cosas allí que tienen que ver con mera, digamos, teología o la visión que el judaísmo tiene acerca del creador, de Dios. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que hay un rezo allí que se llama Adon Olam. Adon Olam, que dice: el Señor del universo reinó antes que ningún ser existiese. Cuando todo existió según su voluntad, entonces se proclamó rey, y cuando todo se concluya, Él permanecerá. Él existía, existe y existirá siempre con gloria. Él es uno, sin segundo. Nadie se le puede comparar. Él es el primero y el último con relación a toda materia y formas existentes, sin principio y sin fin. Suya es la fuerza y toda la potencia, sin proporción alguna con su valor ni equiparación. No hay nada que pueda igualársele, sin unión ni sin dispersión. Es la potencia del poder supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes miran esa parte de ese rezo, esa oración que está ahí, Adon Olam, que es muy conocida, de hecho hay muchas canciones que se han hecho con respecto a esa parte del rezo judío, se van a dar cuenta que eso es prácticamente una declaración teológica de la unidad, de la unidad y de la unicidad de Dios, ¿ya? Hay uno solo en el universo que domina todas las cosas. No puedo creer en ningún otro Dios. Dios no tiene uniones con otros seres, con otros dioses, con otras cosas. Él es uno solo, Él domina sobre todas las cosas, etc. Entonces, el Sidur no solamente ha servido históricamente para que el pueblo de Israel rece, ore, etcétera, sino que también mantenga su fe, ¿ya? Su creencia. Y el Sidur sirvió para eso, para profundizar en la fe hebrea. De alguna manera, el Sidur tiene, digamos, la base teológica de lo que cree el pueblo judío respecto a muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la divinidad, ¿ya? Entonces, debido a la creciente importancia de la lectura de la Torá y de la oración durante el periodo ese, después de la salida de Babilonia, después de regresar a Israel, después de ese tiempo, a esa época que se le conoce como la época del Segundo Templo, los judíos crearon lo que se conoce como la sinagoga, ¿ya? La sinagoga, en hebreo Bet Knesset, un lugar de reunión donde ellos allí tenían la posibilidad de reunirse para estudiar, para orar juntos como comunidad, y se fueron formando, digamos, comunidades en donde habían maestros que comenzaron a enseñar, a reenseñar la fe de Israel. Dentro de esas cosas también enseñar a orar al pueblo. Entonces allí es donde nace de alguna forma esa necesidad de que existan, digamos así, un documento escrito que le permita a la gente comenzar a orar, porque como le digo, muchos habían perdido hasta el estilo de vida de oración, de rezo, y sobre todo comunitario, ¿ya? El hecho de que habían perdido de alguna manera acceso al templo y todo eso, les impedía tener esa conexión que antes tenían, y por eso entonces los líderes, llamémosles así, rabinos, por llamarlo de alguna manera, vieron la necesidad de hacer que el pueblo regresara al estudio de la Torá y a la oración como tal. Les quiero mostrar aquí como un paréntesis unos periodos que se dieron en Israel que son importantes, que los tengan en cuenta, al menos para que de manera general lo vean, porque ustedes escuchan en mis clases algunos momentos, y a veces yo doy por sentado que ustedes saben de qué se trata, pero hoy decidí no darlo por sentado. Cuando yo les esté hablando con ustedes y diga el periodo del primer templo, me estoy ubicando entre los años 928 y 586 antes del Mesías, ¿ya? Ese es el periodo del primer templo. En el 586 fue que se dio
el cautiverio babilónico, ¿ya? Entonces, desde que Salomón construyó el templo en el 928 hasta el 586, existió un primer templo en Jerusalén. A esa época, a ese tiempo se le llama así, el periodo del primer templo. Fue una época especial, el judaísmo tuvo unos rasgos particulares, tradiciones particulares, cosas muy especiales que se dieron ahí, y que cuando uno estudia la historia de Israel, se ubica en ese tiempo, uno tiene que, se llega a conclusiones importantes. Aparece un segundo periodo del segundo templo, se llama el periodo del segundo templo, que va más o menos entre el 516 antes de la era común, en este caso antes del Mesías, Yeshua, hasta el año 70. Recuerden que desde el año 63, después del Mesías, Yeshua, desde el año 63 hasta el año 70 hay una gran guerra entre los judíos y los romanos, ¿ya? Hay 7 años de guerra en donde los romanos matan miles de judíos y terminan destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70, ¿ok? Ahí pasaron muchas cosas en esa historia, pero hasta ahí llegó el templo. Ese templo, ese segundo templo, existió hasta ese momento y hasta el día de hoy el pueblo judío está orando y esperando que se reconstruya el templo, porque hay profecías que dicen que va a ser reconstruido el templo y se van a restaurar muchas cosas que en el templo se hacían con respecto al servicio al Eterno, ¿ok? Una de las mayores esperanzas del pueblo judío es que el templo sea reconstruido. Incluso nosotros debemos orar para que eso suceda. Entonces, ese periodo entre el año 516 antes de la era común y el año 70 después de la era común es lo que se conoce como el periodo del segundo templo. En esta época especial fue donde, digamos así, comenzó a surgir la idea de crear un sidur, ¿ya? Que aquí y allá comenzaron a haber, digamos, piezas por medio de la tradición, sabios de Israel, incluso profetas, de alguna manera con ciertas palabras, ciertas expresiones, fueron dejando como señales para lo que luego se convertiría en lo que hoy son libros de oración ya más conocidos en todo el pueblo de Israel. ¿Okay? Obviamente en esa época el segundo templo fue la época en que apareció el Mesías, en donde todo lo que ustedes ven escritos en los escritos apostólicos fue en esa época. Todo lo que pasó, por ejemplo, profetizó Malaquías, Zacarías, se dio en esa época, ¿ok? En esa época también aparecieron los macabeos, la celebración de Hanukkah, que algunos de ustedes ya conocen, apareció en esa época del segundo templo. Hay otro periodo que se llama el periodo de la Mishnah, o periodo de los Tanaítas, desde los comienzos del siglo I hasta aproximadamente el año 220, conocido también como el periodo talmúdico. Como el periodo talmúdico antiguo, ¿ya? Alguna vez vimos en una clase qué es la Mishnah. La Mishnah es, digamos, la repetición oral cuando la Mishnah, cuando lo que se conoce como el Talmud, digamos, tuvo su base. Todas esas tradiciones orales que venían desde la gran asamblea, desde aquella época de Esdras, Nehemías, etcétera, y de los profetas últimos en el Tanaj, estuvieron, luego más o menos en el año 220 se comenzaron a escribir todas esas tradiciones y quedó lo que se conoce como la Mishnah. El periodo de la Gemara, el periodo de los amoraitas, desde los comienzos del tercer siglo hasta el 500 después de la era común, o periodo talmúdico posterior. Esta época es importante, esta época es lo que ya los que comentaron la Mishnah, que se conoce como Amoraim en hebreo, crearon, por así decirlo, lo que se conoce como la Gemara. Estas dos fuentes de información es lo que comprende lo que se conoce como el Talmud, ¿ya? La Mishnah y la Gemara, esos dos cuerpos de documentos de la tradición oral de Israel. Hay otras épocas, hay una época también que se conoce como la época de los
postalmúdico que va del 500 al 640. Luego aparece otra época en Israel que no la puse ahí en las diapositivas porque en el momento no me interesa mucho, pero hay una época que se llama la de los Geonim, que son los, digamos, sabios talmúdicos, que más o menos va desde el 640 hasta el año 1088. Y luego aparece en otra época que se llama la de los Rishonim, desde el comienzo del siglo XVI hasta el siglo, perdón, del siglo XI hasta el siglo XV aproximadamente. Y, y al final aparece una época que se llama los Aharonim, que va desde el siglo siglo XVI hasta el presente. Somos puros, donde todo esto de estas épocas están marcadas por líderes judíos, sabios de Israel, que han sido de alguna manera una luz para todo el pueblo de Israel en cuanto a todo lo que tiene que ver con la interpretación de la Torá, a guardar las tradiciones, las costumbres de sus padres que vinieron desde el pasado, ¿ya? Mucha literatura judía del periodo del Segundo Templo, es decir, de ese periodo que va entre el 516 antes de la Era Común hasta el año 70, por ejemplo, rollos del Mar Muerto y literatura rabínica, indica que las oraciones establecidas, ya como lo que ustedes ven en un sidur, las tefilot o los rezos, llegaron a ser parte importante de las expresiones religiosas de los judíos como individuos y como comunidad en general, ¿ya? Entonces, se ha encontrado documentación de, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto y en literatura rabínica antigua, que nos deja ver que históricamente los sidurim o los libros de oraciones se fueron convirtiendo en algo importante, una expresión de la fe del pueblo judío. Ya era algo común entre los judíos. Quizás no hubo siempre unidad de criterios. Hubo quizás algún maestro que tenía como una guía para hacer sus propias oraciones, y de repente habría otro por allá en otro lugar que lo hacía, y algunos le enseñaban a sus discípulos, etcétera. Pero ya había una idea acerca de personas que sintieron la necesidad de crear como una guía para orar y para que oraran sus discípulos, ¿ya? Entonces, se establecen oraciones. Ahora, con el aumento de oraciones establecidas, los rabinos continuamente advertían de algo que también advirtió nuestro santo maestro, y es que no se pueden volver estos rezos una simple práctica mecánica. Y aquí hay algo muy importante. Es muy importante que tengamos nosotros siempre en mente eso. Los sidurim son una gran bendición cuando se hacen con kavaná. Si vieron el sidur que les mandé, los que lo hayan visto se dan cuenta que hay una parte donde están explicadas como unas ciertas reglas respecto al sidur, y hay una sección donde se explica que se debe hacer las oraciones con kavaná, es decir, con intención, ¿sí? Porque lo que cuenta ahí es el espíritu, la motivación del corazón. Usted podría ponerse a leer todas esas oraciones que están allí y hacerlas con simple mecánica, y no sirven absolutamente de nada. Si no tienen la motivación adecuada, no sirven de nada. Algunos en algún momento se han preguntado, bueno, y le tienen miedo, por ejemplo, a la palabra rezo, o normalmente, yo lo hablaba con uno de los estudiantes, la gente tiene miedo a la palabra rezar. ¿Por qué creen ustedes que en el cristianismo protestante se tiene miedo a la palabra rezar? ¿Qué creen que pasa? Yo creo que es por lo que dice, hay un versículo que habla de la vana repetición, de pronto. Sí, pero ¿quién estableció que rezar es repetir y que orar es decir palabras espontáneas? No, pues el rezo es de muy católicos, ¿no? Esa es la percepción que... porque lo asocian con el catolicismo. Sí, esa es la percepción que tiene el mundo cristiano protestante, ¿ya? Ellos rechazan la idea del rezo porque lo relacionan con repeticiones y creen que las repeticiones son malas. El problema es que también los cristianos evangélicos o protestantes también rezan, solo que ellos no le llaman así, ¿ya? Porque cada vez que cogen un salmo para orar o que repiten
expresiones de la Biblia y que son las mismas siempre, eso es una forma de rezar. Cada vez que cogen salmos para cantar, eso es una forma de rezar, ¿ya? Ahora, y una de las cosas que quiero con esta clase es que ustedes se saquen de la cabeza la idea de que rezar es algo malo o que rezar es algo católico. Por cierto, quiero decirles que antes que la Iglesia Católica existieran los judíos y los judíos rezaban. Es decir, quien copió los rezos no fue la Iglesia Católica, no fue el judaísmo de la Iglesia Católica, no. La Iglesia Católica tomó ese modelo de la tradición judía. Eran los judíos los que primero comenzaron a tener, digamos, libros con oraciones, con salmos, con bendiciones, con textos grandes de la escritura para poder usarlos en sus oraciones comunitarias, ¿ya? Entonces, el catolicismo, bueno, porque rezaron. Luego que el cristianismo protestante, a través de Martín Lutero y todo eso, comenzaron a hacer una reforma, entonces se quiso cambiar muchas cosas y dentro de esas cosas de alguna manera se satanizó la idea del rezo. Pero nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza porque, repito, por lo menos hay evidencia de que hace más o menos 2500 años el pueblo judío está rezando. ¿Ok? Como mínimo, hace más o menos 2500 años el pueblo judío está rezando. Así que, y la Iglesia Católica surgió, más que todo fue ya en el siglo IV, después del Mesías. Entonces, no crean que fue la Iglesia Católica la que inventó el rezo. Ahora bien, el problema católico es que los rezos están enfocados, muchos de sus rezos están enfocados en idolatría, ¿ya? Muchos de sus rezos están relacionados con la Virgen, con los santos, con una cosa y con la otra. Por eso es que ustedes ven que los sidurín judíos siempre van a tener muchas declaraciones acerca de que hay un solo Dios, de que no cuenta con amigos en el sentido de no tiene apoyo de otros santos, ni de otros seres, ni otras cosas para hacer lo que Él es en esencia. Él es uno y único. Por eso el Shema aparece en todas la recitación del Shema, donde se declara que Dios es uno y único, aparece en todos los horarios de oración que ustedes ven en cualquier sidur, ¿ya? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que hace la Iglesia Católica y lo que hace el judaísmo. Ahora, repito, es cierto y incluso hubo sabios en la misma Mishnah en el Talmud, hay sabios que estuvieron siempre haciendo énfasis en que no se convirtiera la liturgia de estas oraciones y todo eso en una práctica meramente mecánica, ¿ya? Incluso hay leyes para el rezo y está prohibido para un judío repetir oraciones sin tener la intención de conectarse con el Eterno. Es más, se considera casi que una blasfemia contra el nombre sagrado cuando la persona está utilizando un rezo, declarando un Baruch atah Adonai o un bendito eres tú eterno, sin saber a quién se le está dirigiendo. Simplemente lo está haciendo por hacer. Se considera un pecado dentro del judaísmo estar repitiendo sin saber lo que estás diciendo y sin intención. ¿Puede haber el peligro de que cualquiera pueda caer ahí? Claro que sí. Si hay peligro con eso, incluyéndonos a nosotros, porque si yo le pregunto hoy a cualquiera de ustedes, ¿quién de ustedes en algún momento que no rezaba ni nada, oraba? ¿Cuántas veces se ha encontrado orando y a veces se levanta y dice yo qué era lo que estaba diciendo? Si una persona que ora espontáneamente, que hace hitbodedut, puede llegar a volverse repetitivo o simplemente a desconectarse de la oración y simplemente porque sabe ya ciertas cosas dice, pero su corazón no está conectado con ello. Puede pasarle a muchos, ¿ya? Le puede pasar cuando comen, la gente que hace una oración para comer, ¿verdad? Padre, gracias te doy por este alimento que tú pones en mi mesa, y todos los días y 3 veces al día, y si es comelón, puede hacerla 6, 7 veces al día. Y muchas veces es la misma oración, es rezo también. La diferencia está en la intención del corazón. Ahorita vamos a ver un texto donde Yeshua habla acerca de esto, pero quiero que tengan claro esto. Rezar y orar para el judío viene siendo lo mismo. La tefilá, la oración, la plegaria, oración o rezo, súplica, está en el mismo nivel. O sea, no hay una diferencia para un judío hablar de rezo que hablar de oración. En el judaísmo
es lo mismo, no tiene ningún problema. ¿Ok? Entonces, pero sí es importante que sepan que en el mismo judaísmo está prohibido simplemente rezar por rezar, repetir por repetir, que si no se hace con kavaná, es decir, con intención de corazón, tanto en privado como en público, se considera algo que está mal. ¿Okay? Algo que está mal. De lo de las redes. Miren esto. En los días del segundo templo de Jerusalén, en ese periodo que les dije, desde el 516 hasta el 70 después del Mesías, cada maestro de Torá era responsable de instruir a sus discípulos en el orden apropiado en que debía orar. Como habían, digamos, diferentes escuelas, diferentes maestros, y ya habían ciertas bases de tipos de peticiones que se hacían. Entonces, muchas veces ocurría que los discípulos de un maestro acudían a él para decirle, ¿cómo crees tú que debo hacerlo? ¿Ya? ¿Cuál es el orden que debo llevar? Y ahí aparece la palabra sidur. La palabra sidur viene de la palabra seder en hebreo, que significa orden, ¿ya? Seder es el orden que se lleva para hacer las cosas. Y hay evidencia, amados, en las escrituras de que los discípulos de Yeshua también hacían eso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 1, anoten en la cita, yo la voy a leer. Dice, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Ya? Esto es debido a lo que les estoy diciendo. Los diferentes maestros de Torá, los diferentes rabinos tenían formas de enseñarles a orar a sus discípulos, por lo menos, digamos, como poner unas bases de qué es lo que se pide, porque habían diferentes formas de oración y en diferentes escuelas, en diferentes maestros tenían, digamos, había algunos que decían primero debemos, por ejemplo, hacer confesión. Luego de hacer confesión, después hacemos acción de gracias, luego, etcétera. Y habían, digamos, como cierta fórmula. Ellos le pidieron a Yeshua, oye, enséñanos tú a orar. Mira que Juan, Yohanan, Juan el inmersor, el bautista, enseñaba a sus discípulos. Enséñanos tú. Entonces es importante entender que en el caso de Yeshua, pues él le enseña, digamos, esta forma de plegaria como una guía, como un orden, como un ceder apropiado, y también como principios básicos que debían tener siempre presente al orar. De ahí sale el Padre Nuestro, ¿ya? El Padre Nuestro que ustedes toda la vida escucharon es un rezo judío, ¿ya? En ese caso era la forma de ver Yeshua como en ese momento, era como resumía la forma de oración, digamos, esa es como la base, el fundamento, que si oraban de cualquier forma, al menos que no se olvidaran de esos principios que estaban ahí. Y si usted mira la oración de Yeshua, del Padre Nuestro, se va a dar cuenta que tiene mucha conexión con lo que se conoce como la amidad, de la cual hemos hablado ya. Entonces, me gustaría para que lo tengan en mente, y es importante, que leamos Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, donde Yeshua advierte de estas cosas. Si bien es cierto, en ese pasaje él les va a enseñar a hacer, digamos, llamémoslo así, el rezo que sus discípulos tenían que tener en mente, Yeshua hace unas claridades importantes antes y creo que todo el mundo debe tenerlo en cuenta. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Sí. Sí, hermano. Minor escribe que tiene problemas con el sonido, pero creo que es él. Sí, Okay. pastor, le escucho. Ok. Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 6, ese pasaje que muchos de ustedes conocen, donde está el Padre Nuestro, Yeshua, Mateo 6 del 5 al 7 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ojo aquí con esto. Este es uno de los versículos que algunos pueden tomar para decir, no, mira, esto no se debe hacer, rezar, porque Jesús o Yeshua dijo que cuando se oraba de pie en las sinagogas estaba siendo hipócrita.
Ojo con esto. No es lo que Yeshua está diciendo. Y este orar de pie muy probable tenga que ver con lo que se conoce como la amidad. Como le dije, amidad tiene que ver con el rezo, la plegaria más importante del pueblo judío, que se llama, que es la oración de pie. ¿Ok? Ahora, Yeshua, el fondo de lo que Yeshua está diciendo no es que no recen o que no oren o que no utilicen un rezo, un siduro, nada de eso. Aquí Yeshua va a la intención del corazón. Hay gente, y eso pasa no solamente en el judaísmo, sino en el cristianismo y en todas partes. Hay gente que es hipócrita, andan mal con la gente, no están de verdad conectados con Dios y les gusta meterse a orar y hasta hablan duro para que todo el mundo se dé cuenta que ellos son los que más oran. Eso pasa en todas partes. Sea rezando o sea haciendo hitbodedut, oración espontánea, eso es algo que puede darse en cualquier entorno. Y Yeshua está prohibiendo, está condenando esto. ¿Okay? No sean hipócritas. Ahora, ¿esto significa que no oremos en público? ¿Esto significa que no podemos ir a una plaza pública a convocar a la oración? No, de ninguna manera. ¿Esto significa que no hagamos juntos como grupo, como comunidad, oraciones o como familia, nos reunamos un grupo de nuestra familia a orar, públicamente hablando? No está diciendo esto Yeshua. Si eso es como lo interpretan algunos cristianos respecto al tema de rezar, entonces estaría prohibido todo tipo de oración pública. Pero no es lo que Yeshua está diciendo. Lo que Yeshua está diciendo es que si creen que por hacer oraciones en público y de pie y todo eso, simplemente porque lo están viendo los hombres, eso los va a conectar con Dios, bájense de ese avión, porque realmente eso no funciona, ¿ya? Y Yeshua dice en el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. De Yeshua, en contraste con la oración pública hipócrita, ustedes deben preferir orar en privado. Pero ojo, repito, no está condenando la oración pública, porque hay incluso evidencia en la Biblia que el pueblo de Israel se reunía para oraciones públicas. En Hechos de los Apóstoles hay evidencia de que los discípulos se reunían para orar juntos, ¿ya? Públicamente. De hecho, todos los judíos iban al templo a orar públicamente. Todo eso. Aquí lo que él está castigando es la hipocresía. Lo mismo que hablábamos la vez pasada con respecto a los tzitzit, a los flecos. No estaba prohibiendo los flecos, sino la hipocresía de ellos que creían que haciéndoselo más largos eran más religiosos, eran más espirituales, eran más... Entonces Yeshua condena eso. Y en el versículo 7 Yeshua dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los paganos, dicen otras versiones, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ojo aquí con esto que quizás usted no se ha dado cuenta. Aquí no dice, y al orar no uséis repeticiones. Aquí dice, al orar no uséis vanas repeticiones. Ojo con eso. ¿Ok? No es lo mismo repetición que vana repetición. Y la idea cristiana protestante es que no se deben hacer repeticiones, y eso es falso. Yeshua condena la vana repetición. ¿Qué es una vana repetición? Simplemente decir y decir algo sin tener la intención del corazón verdadera, original, genuina, ¿ya? ¿Quiénes hacían eso en la época de Yeshua? ¿Quiénes eran conocidos por rezar de manera vana? Los gentiles, los paganos, los idólatras, ¿ya? Dice Manuel que las repeticiones sin sentido, dice la versión de las Américas, eso, es repeticiones sin sentido. Si hay vanas repeticiones, hay genuinas repeticiones. Si hay repeticiones sin sentido, es porque hay repeticiones con sentido, ¿ya? Entonces, Yeshua está objetando aquí el tema de la vana repetición, no de la repetición como tal. ¿Okay? Yeshua no está en contra del rezo, siempre y cuando el rezo no sea algo vano. Porque repito, ¿quiénes hacían eso en el pasado? Si ustedes miran ahí el versículo dice, como los gentiles. No está diciendo ustedes como, no oren como los judíos, porque los judíos repiten, hacen rezo. No. Ahí está hablando de los gentiles. Los paganos eran los que hacían repeticiones vanas, que creían que solamente por repetir y decir cosas iban a ser escuchados. Entonces, él condena esa actitud. Sin embargo, dése cuenta que inmediatamente en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también perdonamos a nuestros deudores. No nos metan en tentación, o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué les enseñó Yeshua ahí? Un rezo. A ustedes, a más de uno de nosotros, cuando vimos eso por primera vez, nos da miedo decir que eso es un rezo. Yo antes de estar en el judaísmo, conociendo la fe judía, aprendí que el Padre Nuestro es tremenda oración. Es tremenda oración. O sea, si uno sabe lo que está declarando Yeshua ahí, es tremenda oración. Y yo creo que la estableció para dar respuesta a esos discípulos que enséñanos a orar, ¿verdad? Pero lo hizo con base a los rezos que ya conocía todo el pueblo judío, ¿ya? Entonces, yo particularmente creo, estoy convencido que los discípulos de Yeshua rezaban en algunos momentos. Seguramente este rezo se lo aprendieron de memoria. Recuerden que los judíos viven por la memoria y así como usted ve que la Torá dice que desde la mañana hasta la noche, donde ahora que sea, enséñale a tus hijos estas palabras, que se las repetirás en la mañana, en la noche, se las echarás en las sopas, en todas partes, ¿ya? El pueblo judío es de eso. Y cuando un maestro enseñaba a un discípulo este tipo de cosas, eran cosas que memorizaban, ¿ya? Memorizaban y repetían. Y yo estoy seguro que ellos hacían rezo y repetían. Obviamente también hacían oración espontánea y en Yeshua se ve mucho una vida de oración espontánea, ¿verdad? Ahora, no sabemos si cuando él se apartaba a solas, rezaba. No sabemos. A mí no me afectaría para nada saber que Yeshua rezaba. Y de hecho, creo que rezaba. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Hacer ¿Sí? una inquietud. ¿Sí? Cuando la gente habla, porque yo he escuchado muchas veces eso, que cantan alabanzas, doblemente rezan. ¿Es así o no es así? Digamos como que eso es como un concepto que la gente dice, ¿no? Porque cuando la gente canta, generalmente conecta como el corazón con lo que está diciendo la canción. Entonces algunos creen, no solamente en el cristianismo, los otros días escuché a un rabino decir eso, pero no es que sea una regla general. Ahora, entonces hay gente que dice, yo solamente voy a cantar alabanzas y voy a dejar de orar porque el que canta ora o reza dos veces. No, no, no. Una cosa no quita la otra, ¿ya? Una cosa no quita la otra. De hecho, una oración genuina y completa debe llevar ese elemento de la alabanza y de la gratitud, ¿ya? Y a veces, y es por eso, bueno, y más adelante lo vamos a ver, que por eso el sidur tiene 4 partes. Se entiende que todo sidur debe tener 4 tipos de plegarias, ¿ya? Y una de esas es agradecimiento y otro es alabanza. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se detiene solo a pedir, súplica, pide y pide y pide. Entonces, cuando uno ora debe estar agradecido, alabar al Eterno, reconocerlo, etcétera, etcétera. Entonces es bueno hacerlo. Pero no es que sea una regla y no vayan a decir ustedes, ahora voy a cantar esta canción 3 veces y con eso ya significa que ya he orado 6 veces. No, no, no es así. Pero la gente lo hace. Sí, sí, la gente, sí, hay gente. El flojo siempre va a buscar una excusa para no hacer lo que debe hacer. Dice el hermano Daniel, es tanto el mal concepto de la palabra rezo que la mayoría de las iglesias cristianas no dicen la oración del Padre Nuestro. Hay comunidades judías que hacen los rezos cantando y es bonito. Eso es verdad. De hecho, el rezo comunitario de Shaharit, de Minjá y todo eso es cantado. Se dice con una entonación particular, ¿ya? Y muchos de las oraciones que están en el Sidur son cánticos. Hay una persona que dirige en las comunidades judías, por ejemplo, un rezo o ciertos cánticos que canta la Torá, canta, ¿ya? Y tienen una voz especial para hacer esos cantos. Entonces, bueno, eso por ese lado. Déjenme mostrarle algo aquí. La Amidah Shemoneh Esrei,
Ya les dije, ya les he hablado acerca de eso. Básicamente es la más importante de las oraciones que fueron establecidas por los sabios que tuvieron inicio durante el periodo del Segundo Templo. Si vieron el Sidur que les mandé, se van a dar cuenta que aparecen allí. Yo me tomé la tarea de hacer una subdivisión de donde aparece, por ejemplo, en la zona de donde dice Amidá. La Amidá, por eso hay una parte que se llama poder de Dios, otra se llama patriarcas, otra se llama discernimiento o sabiduría, otra se llama arrepentimiento, otra se llama perdón, redención, curación, prosperidad, reunión de los exiliados, justicia, el favor de los justos, reconstrucción de Jerusalén, reino de David, aceptación de la plegaria, agradecimiento, paz, parte final que determina donde va a terminar, casi donde va a terminar la Amidá. Hay una parte que dice otorga paz, bienestar y bendición, vida, gracia, favor, misericordia sobre nosotros y sobre todo tu pueblo Israel, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de esas partes son de las 18 bendiciones de la Amidá, de las que hablamos también en una lección pasada, ¿ok? Recuerden que les dije que Shemonés Re significa 18 bendiciones en este caso. Todas las comunidades judías del mundo entero tienen como base, esa es como la parte esencial del rezo judío, la Amidá, ¿ya? Lo más importante. Es más, por ejemplo, conozco maestros que si por alguna razón el tiempo no les dio para hacer todo lo anterior de un sidur judío, ellos dicen la Amidá y digamos como si sienten que han cumplido con haber hecho todo, ¿ya? En momentos donde por alguna razón no pueden hacer completo todo eso, hacen la Amidá. Dice la hermana Mirna, si analizamos la estructura del Padre Nuestro, vemos que hay mucha alabanza y lo último es plegaria. Sí, señora, así es. Así es. Bueno, déjenme ver. Miren este dato. Según algunos historiadores, esta oración, es decir, la Amidá, de las 18 bendiciones, ya tenía la forma que tiene hoy entre el año 90 y el año 100, es decir, en el primer siglo, aunque muchas de las porciones datan del primer y segundo siglo antes de Yeshua, ¿ya? Hoy, así como aparece la Amidá, ya por lo que dicen algunos historiadores, ya para la época de Yeshua tenía la forma que tiene hoy, ¿sí? Y en el Talmud hay una sección que es Berajot 4.3, donde se dice que el Rabí Gamaliel, que fue una persona que vivió para la época del Segundo Templo, dice Berajot 4.3 que el Rabí Gamaliel estableció que hay que decir las 18 bendiciones. Lo que significa es que esas 18 bendiciones no es algo ni siquiera de la Edad Media, es algo que viene desde allá, desde la época del primer siglo, ¿ya? O sea, es algo bastante antiguo. Y según la mayoría de los historiadores, la Amidá fue, digamos, editada para el tiempo donde surgió la Mishnah, más o menos en el año 200 después de la era común. Aunque proviene, según muchos, de los hombres de la gran asamblea, es decir, de los días de Esdras, del profeta Ageo, Malaquías, de esa época. ¿Ya? Bien, miren, los sabios judíos reconocieron que las situaciones de la vida no siempre permiten orar todas las 18 bendiciones, de modo que ofrecían oraciones abreviadas que la gente podía orar y así cumplir su obligación. Aparece en escena un rabino que se llama el Rabí Eliezer, que fue contemporáneo con Yeshua, proveyó una oración abreviada con que se podía cumplir la obligación de recitar la Amidá. Miren, la Amidá la redujo en esto, de acuerdo a lo que dice el tratado Berajot 3.7. Miren esto. Que se haga tu voluntad en los cielos de arriba y concede paz de mente a los que te temen aquí abajo. Y haz lo que es bueno en tus ojos. Bendito seas, oh Eterno, que contestas la oración. Si ustedes miran eso,
se van a dar cuenta que hay cierta similitud en esa oración con la oración que hizo Yeshua, que le enseñó a Yeshua a los discípulos, ¿ya? Esta fue la forma como el Rabí Eliezer, digamos, redujo, resumió para sus discípulos la amidad cuando no podían hacerla completa. Entonces era una práctica común en Israel este tipo de cosas, ¿ya? Entonces había esa tendencia de que los sabios, los maestros, los rabinos importantes abreviaban, digamos, estas peticiones, ¿ya? Para que sus discípulos, cuando no pudieran tener tiempo para orar todo el largo, entonces hacían una oración abreviada en ese momento. La base de la estructura del Sidur es de hace aproximadamente 2500 años. El Sidur, según la tradición judía, fue estructurado, su base sobre todo, su base, aproximadamente hace 2500 años, por los que se conocen como los hombres de la gran asamblea, lo que en hebreo se conoce como Anshei Knesset Hagedolah, ¿ya? Entre la más o menos, aproximadamente entre el 410 antes de la era común y el 310 antes de la era común, existieron un grupo de hombres muy particulares que eran, digamos, eran ciertas personalidades judías que tomaron el liderazgo del pueblo judío, ¿ya? Y en ese periodo fue cuando se destruyó el primer templo, cuando el tema que le conté de Babilonia. Después de todo eso, hasta la invasión que hizo Alejandro Magno del pueblo judío y todo eso, de los griegos, cuando invadieron los griegos Israel, más o menos hasta esa época hubo un grupo de líderes reconocidos por el pueblo judío que, digamos, como que tomaron la rienda de guiar al pueblo, de enseñarle Torá, y establecieron como una corte suprema que pasó de ser de 70 ancianos, como antes estaba en la escritura, a 120, ya como con el objetivo de fortalecer al judaísmo, ¿ya? Se dice en la tradición judía, en la literatura judía, que Esdras, el sacerdote Esdras, que entre otras cosas fue el que estableció la Torá como la conocemos hoy, ese orden que ustedes le ven a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así en ese orden cronológico, quien la organizó fue él. Y para esa época, fue una época bastante turbulenta en Israel, y la profecía se venía apagando, y entonces hubo la necesidad de que Esdras y otros líderes importantes de Israel se reunieran, y poco a poco aquí y allá se fueron levantando líderes, y finalmente a ese grupo de líderes de la nación de Israel, entre los cuales había profetas como Ageo, Zacarías, el mismo Malaquías. Se dice que Mordejai, el de la historia de Purim, Mardoqueo, el tío de Esther, también un sumo sacerdote que se llamó Yehoshua o Josué, ¿ya? Nehemías, que fue, digamos, como el encargado, el arquitecto de la construcción, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Hubo un hombre que fue muy conocido en la tradición de Israel que se conoció como Shimon Hasadik, y varios, o sea, un grupo de personas importantes en Israel, incluyendo profetas, fueron las personas que vieron la necesidad de comenzar a establecer, digamos, lo que se conoce como la base de lo que es un sidur. Por eso el pueblo judío respeta muchísimo el tema del sidur, lo respeta con total reverencia, porque no creen que simplemente es algo que, bueno, que fue construido por los sabios judíos de la Edad Media y eso, no, desde mucho antes, ¿ya? Hay cosas allí en el sidur que están conectadas incluso con la profecía, y por eso merecen mucho respeto. Teniendo eso en mente, entonces, entendemos que el sidur es el libro de oraciones judíos. Ahí tienen una fotografía del Sidur Bidkar Shelomo, que es el más conocido en el mundo sefardita, ¿ya? Ese tiene hebreo, español, y tiene la fonética, cómo se pronuncia. Está la parte fonética del hebreo, está escrito en caracteres hebreos y además está en español. El que quiera puede comprarlo.
lo venden en cualquier judaica, en cualquier tienda judaica lo venden. Solo que debe tener en cuenta que hay algunas oraciones y algunos rezos que están allí que por el contenido, llamémoslo así, de identidad judía que tienen, no son recomendables para un no judío, sobre todo cuando se utiliza el nombre del Eterno. Allí cuando se dice el Eterno, Hashem o Adonai, hay por ejemplo, ciertas cosas que no podemos decir nosotros. Por ejemplo, hay un rezo donde se bendice el Eterno por la señal de la circuncisión que tenemos en el miembro. Si una persona como ustedes y como yo no tiene esa señal física, no puede hacer esa bendición, decir Baruch atah Adonai, es asociar el nombre del Eterno con una mentira, y eso es blasfemia. Se entiende como un acto de blasfemar el nombre del Eterno. Entonces, pero hay muchas oraciones como las del Sidur que les he mandado que se pueden aplicar, que lo que hay que hacerle apenas un pequeño cambio, en donde, por ejemplo, dicen cosas como, así como tú lo prometiste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hay que saber que Abraham, Isaac y Jacob no son nuestros padres. Solo Abraham podríamos decir que es nuestro padre en la fe. El judío, el israelita, sí puede decir que Isaac y Jacob son sus padres. En nuestro caso, los escritos apostólicos atestiguan de que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nunca usted ve a Pablo, a ninguno de los escritores de los escritos apostólicos diciendo que somos hijos de Jacob. No, somos hijos de Abraham. Los hijos de Jacob es el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y por más que haya gente por ahí diciendo que ellos son parte de las 12 tribus, pero no lo son, tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, las plegarias se recitan utilizando un libro llamado Sidur, que significa orden, puesto que hay un orden dentro de las plegarias donde unas se recitan antes que otras, ¿ya? Porque así los sabios lo han ido, digamos, elaborando a través de los siglos, y se respeta ese orden, porque tiene su sentido, ¿ya? El Sidur judío, miren, contiene citas bíblicas, muchas, citas de la literatura rabínica, poemas medievales, ¿ya? Hermosos poemas que están allí, largos pasajes de prosa, como ensayos teológicos sobre algún tema en particular, y bendiciones, ¿ya? Entonces, Sidur es como un libro completo que tiene todo eso que ustedes ven allí. Hay muchos versículos, hay oraciones, hay poemas que son incluso cantados, y pasajes que son ensayos teológicos, y muchas bendiciones hay ahí para bendecir al Eterno, para bendecir a los hijos, para bendecir la casa, para bendecir un viaje, de todo hay ahí, ¿ya? Voy a hablarle un poquito acerca del horario de las plegarias. Algunos sugieren que hay tres tiempos adecuados para la oración basados en estos dos textos bíblicos, en el Salmo 55:17 y en Daniel 6:10. El Salmo 55:17 dice de la siguiente manera, dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Si uno se da cuenta de eso y lo mira desde el punto de vista hebreo, desde la cultura hebrea y en la lengua hebrea, ahí están los tres tiempos de oración, ¿ya? En el caso de el amanecer, que es Shaharit, mediodía, que es lo que se conoce como Minja, y lo que llaman tarde aquí es la tarde-noche, que es lo que se conoce como Arbit, la oración que se hace en la noche, ¿ok? Y en Daniel capítulo 6, versículo 10, el texto dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se cuenta que él dice como solía hacerlo antes. 3 veces al día Daniel tenía la costumbre de orar. Entonces existe la tradición judía de que ya había esa, digamos, como ese modelo de orar 3 veces al día en esos horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿ya? Ahora bien, hay otra historia detrás y cada uno de esos rezos, el pueblo judío dice que lo instituyeron, uno fue Abraham, otro Isaac y otro Jacob, ¿sí? Eso es
son los comentarios que enseñan los rabinos, no voy a hablar acerca de eso, pero quiero centrarme en esto que me parece importante. Miren, los judíos entienden que el conjunto de oraciones se formuló debido a que equivalen de alguna manera al servicio sagrado sacerdotal del templo. Ya ellos consideran que debido a que el templo era ese lugar donde el pueblo judío tenía que ir 3 veces al día, los israelitas y los sacerdotes, especialmente los sacerdotes, para presentar sacrificios, etcétera, etcétera, eso es, digamos, emulado después que el templo fue destruido, fue emulado por el pueblo de Israel a través de las oraciones, ¿ya? Entonces ellos conectan estos 3 tiempos de oración con el servicio sacerdotal en el templo. O sea, aparte de las citas que les dije, que dan como una idea a la tradición de que existían ya 3 tiempos especiales para orar, ellos relacionan esto con el templo. Mire, el servicio sagrado del templo tenía que cumplir con varios elementos que no podían ser descuidados en el proceso de la oración de Israel, en medio de la mayor expresión del templo, como está en Isaías 56:7, que dice, mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? O sea, si algo tenía especial el templo de Jerusalén era que sería una casa de oración, sería un lugar en donde se reuniría el pueblo como comunidad de Israel, como la cajal del Eterno, en el templo a orar, ¿ya? De hecho, eso es una profecía que es una profecía que incluso incluye a los no judíos, en Isaías 56:7, donde dice a los no judíos que si quieren guardar el Shabbat y lo hacen bien, etcétera, etcétera, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración y sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Eso incluye a los no judíos, todas las naciones, miren, no solamente el pueblo de Israel. Entonces, básicamente, la oración comunitaria es como es parte del rito que correspondía a los servicios públicos en el templo de Jerusalén. Ahora hay algo aquí. Miren esto que es interesante y es bueno que lo tengan en mente ustedes. En Oseas capítulo 14, del 1 al verso 2, se presenta la idea de que cuando no hubiese templo o el pueblo estuviera en el exilio, se ofrecerían los sacrificios de sus labios, es decir, sus ruegos y oraciones. Vamos a leer esa cita. ¿Quién de ustedes me ayuda leyendo esa cita, por favor? Oseas 14, 1 al 2. Mientras que yo me hidrato un poquito. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, ya yo leo acá. Estamos buscando. Oseas 14 del 1 al 2. Oseas 14 del 1 al 2, sí, señor. Vuélvete, Israel, a Adonai tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Volveos a Adonai, llevando con vosotros esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. ¿Qué versión leíste? La Dios habla hoy. Ok. Para este caso no es muy cercana. ¿No tienes por ahí la versión textual? Sí, también. Léela, por favor. Oh Israel, vuélvete a Adonai tu Dios, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabras y volveos a Adonai. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Con benevolencia y... Yo tengo una acá lenguaje actual que se acerca más a lo que usted está diciendo, pastor. Voy a terminar lo que leía Fabio. Decía, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Dice la versión textual al final. Te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. ¿Qué dice esta hermana María? Dice, Oseas le dijo al pueblo, Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Dios mío, tú eres bueno,
perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Ok. Lo que quiero que vean, realmente esas versiones que son muy dinámicas allí, no se ajustan mucho al texto hebreo en el sentido, o sea, sí tienen el sentido para aplicarlos hoy en la vida de nosotros, digamos, pero quiero que entiendan algo, es que los judíos han tomado aquí algo muy importante porque la traducción más cercana es, dice, perdona toda culpa y acepta lo que es bueno, en vez de becerros te ofreceremos nuestros labios. Entonces, de allí entendieron ellos, los sabios de Israel, entendieron que una vez ellos no tendrían templo, no tendrían donde presentar los sacrificios de los animales y todas estas cosas, entonces iban a presentar sus propias súplicas, sus oraciones, como de alguna manera, llamémoslo así, entre comillas, reemplazando los becerros y las cosas que ofrecían antes, ¿ok? Entonces, ahora bien, el Sidur establece esos 3 tiempos de oración porque los relaciona con este texto, relaciona que los sacrificios de sus labios, y me pareció que tradujo bien ahí la versión israelita nazarena, que dice, en vez de becerros te ofrendaremos nuestros labios, es una forma de decirle, ya no, cuando no podamos presentar sacrificios en ese templo, vamos a tener labios para poder clamar a ti, para poder buscarte a ti, para poder estar cerca de ti. Entonces, eso de alguna manera es visto como una forma de sacrificio, ¿verdad? O sea, allí ellos miran ese tiempo, esos tiempos donde se llevaban los sacrificios al templo, lo ven como la base para ellos también hacer estas oraciones. Entonces, por eso entonces ustedes verán que aparecen estos 3 tiempos de oración. Shaharit, que es la oración o el rezo matinal, eso de la mañana, que va desde el amanecer. Hay varias autoridades judías que han hablado, han discutido este tema. Algunos dicen que es desde el momento que sale el alba, otros dicen que es el momento que sale el sol. Pero básicamente la idea es que Shaharit está entre la madrugada y más o menos hasta las 9 de la mañana, por muy tarde a las 10 de la mañana, ¿ya? Se conoce como Shaharit. Es decir, y bueno, cuando ya se hace tarde a las 10 de la mañana, los judíos, cuando hacen el Shema, o mejor dicho, no hacen el Shema, no pueden utilizar o pronunciar el nombre del Eterno ahí. Entonces, pasan por alto algunas partes del rezo del Sidur de ellos, ¿ya? Entonces, para que se entiende que es como una oración válida, se hace desde la madrugada, más o menos hasta las 9 de la mañana, se entiende que es Shaharit. Minja es la oración de la tarde. Después de mediodía, más o menos en nuestros países, por lo menos aquí en Colombia, vendría siendo tipo 12:30 de mediodía, más o menos, desde las 12:30 en adelante, hasta cuando cae el sol, que aquí en Valledupar, por ejemplo, en nuestra ciudad, cae más o menos a las 6:30 de la tarde. Puede que en México caiga en otro horario, pero la idea es que hasta la caída del sol. Eso es lo que se conoce como minja. O sea, cualquiera persona que quiera hacer ese rezo lo hace hasta esa hora. Entonces se guía en el Sidur por lo que está escrito en esa sección. Y de ahí en adelante, después de la caída del sol, desde la salida de las estrellas hasta el amanecer de nuevo, es lo que se conoce como Arvit. En el Sidur Birkat Shalom aparece como Arvit, en la tradición sefardí aparece como Arvit, y en la tradición Ashkenazi le llaman Ma'arib, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Arvit y Ma'arib es 2 formas de decir lo mismo. Es el rezo o la oración atfilá de la noche. La más completa de todas es Shaharit, ¿ya? La de la mañana es la más completa, tiene más bendiciones, tiene más secciones. Ahí es donde está como todo la fuerza, pues, mayor. Quizás porque, bueno, en la mañana todo el mundo tiene más tiempo, ¿no? Tiene más tiempo para orar, antes de salir al trabajo y todo lo demás. Ahora es importante que entiendan algo.
para el pueblo judío es muy importante el tema comunitario, la oración en comunidad. Generalmente estos rezos están hechos, y si ustedes leyeron al menos parte del Sidur que les mandé, se dan cuenta que aunque hay cosas que son privadas, es decir, para individuos, muchas oraciones allí son plurales. Acéptanos, perdónanos, bendícenos, en plural. Porque en realidad el Sidur está hecho, digamos, la esencia del Sidur es para hacer oración comunitaria, ¿ya? Y cuando se hace en oración comunitaria, debe haber un quórum mínimo de 10 personas. Eso es lo que en hebreo se conoce como minyan, un minyan. Es decir, en una sinagoga, un servicio de shacharit, o un servicio de minjá, o un servicio de arbit, no se hace si no hay por lo menos 10 personas. ¿Por qué 10 personas? Porque el 10 en la Biblia es símbolo de totalidad. Y hay en la Biblia varios indicios de que Dios, con el número 10, representa el todo. Por eso el diezmo, ¿se acuerdan? El diezmo es la representación de todo el ingreso que tú has tenido. Los 10 mandamientos son la base y el fundamento, el resumen de todos los demás mandamientos de la Torá, de los 613 mandamientos de la Torá, ¿verdad? Cuando cuando lo de Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a pedirle a Dios, mira que si encuentras tantos justos allá, y lo último que él le dice es, por lo menos, mira, si hay 10 justos, no traigas daño sobre esta ciudad. Y Dios no encontró 10 justos. Entonces, se entiende a través de eso que lo mínimo que deben haber para, digamos, para que haya una respuesta comunitaria son 10 personas. Esto no quiere decir que no pueda usar una persona un sidur a nivel personal, lo puede hacer, pero lo que quiero decirle es que la base, la esencia del sidur es básicamente para rezo público, ¿ya? Una pregunta, pastor. Sí, señora. Entonces, cuando el Mesías se retiraba a orar en la noche, estaba practicando estos tiempos de oración. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Para la época digamos, había unas bases de todo esto, pero no estaba tan elaborado. Es decir que estaba el Birkat Shelomo, este Sidur, allá en los días de Yeshua, no. Con el tiempo le han ido agregando. En cada época le han agregado cosas, le han mejorado otras, ¿sí? Han sacado algunas, etcétera. Pero sí había una forma, digamos, de rezo en la época de Yeshua. Y es muy probable que Yeshua lo usara, ¿ya? Aunque yo creo que él hacía mucho más lo que es la plegaria espontánea, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, la oración espontánea. Sin quitarle... O sea, que no tiene ninguna relación con lo que llaman ahora vigilia, nada que ver. No necesariamente. O sea, no necesariamente, aunque se podían hacer vigilias de oración en el tiempo de Arbit, porque Arbit va desde que salen las primeras estrellas hasta cuando vuelve hasta a la madrugada, ¿ya? Entonces, si se reunían para hacer ese tipo de oraciones, podrían decir que si pasaban de largo, pues entonces se puede entender como una vigilia, ¿ya? Pero no es el mismo sentido de lo que se conoce como vigilia, pues, en el mundo cristiano, pues. Ok, pastor. Gracias. Miren esto. Todo sidur presenta 4 tipos de plegarias. O sea, aunque existen diferentes tipos de sidurim, la forma plural es sidurim, todos los sidurim que existen deben tener este tipo de la oración de petición o súplica, ¿verdad? La plegaria de agradecimiento. Por eso ustedes, si toman ese sidur, se van a dar cuenta que hay mucho ahí. Te alabamos, te bendecimos, a ti damos gloria, reconocimiento, honor, etc. Y eso está lleno mucho de eso. Plegaria de alabanza o adoración debe tener sidur. Y plegaria de confesión. En este caso es de confesión de pecados, de pedir perdón. Entonces, digamos así que este es el centro. Miren que si ustedes lo miran de esta manera, de alguna forma el Padre Nuestro también tiene estos 4 elementos, ¿ya? Le pide perdón, donde agradece al Eterno,
donde se alaba, se santifica el nombre de Dios, santificado sea tu nombre, y donde se confiesa, donde se perdona mis pecados como yo perdono a los otros. Entonces, ese es como el fundamento de todo sidur de oración. Entonces, los sabios entendieron que todos, de alguna manera, necesitamos dirección en ese proceso de rezo o de oración, y en ocasiones nosotros a veces comenzamos a orar nuestras propias palabras, sin embargo descuidamos algunos de los otros tipos de oraciones. De pronto a veces solamente suplicamos y nos olvidamos de tener un tiempo de gratitud, de agradecimiento, o de alabanza, o de confesión. Entonces, una de las razones que tiene el Sidur es que no olvide el pueblo de mantener como esos 4 elementos unidos, ¿ya? Que siempre haya tiempo allí para pedir perdón, para confesar los pecados, para alabar al Eterno, para darle gracias al Eterno, y para también hacer peticiones, ¿ya? Ruegos, cosas donde nosotros pedimos al Eterno que nos ayude. Yo recuerdo, y cuando estudiaba sobre esto, me acordé de la forma como a mí me enseñaron a orar. Yo cuando comencé mi vida espiritual, y se los recomiendo a ustedes, para cuando no lo hagan, no lo, ¿cómo se llama? No tengan un sidur, por ejemplo. Miren cómo aprendí yo a orar. Con un acróstico que se llama CASA. CASA es, ahí se lo estoy poniendo en el chat, confesión, luego adoración, luego súplica, y al final acción de gracias. Y me acordé de esto sobre el material que estaba estudiando sobre el Sidur. Encontré eso y me pareció interesante, porque de alguna manera esa es la forma como yo aprendí a orar siempre. Generalmente yo siempre que comienzo a orar, bueno, en este caso aunque es un orden diferente, pero los 3 elementos yo los veo allí. La confesión, cuando llego ante el Eterno y pido perdón por mis pecados, ¿verdad? Porque, digamos, reconozco y expreso con mis labios y mi corazón que he pecado, que he fallado. Creo que ese paso es esencial para una oración, porque el Eterno, para escucharlo, uno debe tener el corazón limpio. Entonces, debe haber eso, ¿verdad? Adoración, reverenciar al Eterno con respeto, con honor, con alabanza, declarando la grandeza de su nombre, de su poder, sus atributos. Súplica, bueno, es la petición ya cuando ya entro a pedirle al Eterno, a rogarle, mira esto, necesito que hagas aquello, estoy pidiendo por esta familia, estoy orando por mí, mis necesidades, esto y lo otro. Y termino con acción de gracias, dándole gracias porque sé que ya me ha escuchado, porque creo, tengo la confianza de que todo lo que he pedido ya Él me lo va a dar, etcétera, etcétera. Entonces, eso me pareció ahí interesante, y creo que para ustedes puede ser también una base. Si no sabe cómo comenzar a orar, al menos tenga en cuenta eso. Tenga pendiente la casa. Confesión, adoración, súplica, acción de gracias. Ya en el Sidur judío, pues lo ven así. Petición o súplica, agradecimiento, alabanza o adoración y plegaria de confesión. Esos 3 elementos están incluidos en todo el Sidur. Con respecto a las bendiciones del Sidur, vienen en 2 formatos, hay cortas y largas. Las largas son párrafos enteros según alguna temática particular, por ejemplo, de la creación, la revelación, la redención. Te van a encontrar especialmente rezos donde se hacen declaraciones en este sentido. ¿Ya? Dice que funciona como ensayos teológicos y que a veces comienzan y concluyen con la fórmula tradicional Baruch atah Adonai, o bendito eres tú, Adonai, o bendito eres tú, eterno, ¿ya? Y por otro lado también hay, aquí me equivoqué, en la parte de abajo es cortas, son fórmulas de no más de 15 palabras, me refiero al hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender las velas del Shabbat. Es una de las bendiciones que está en el Sidur,
en este caso para el judío. Esta es una bendición que un gentil no puede hacer, ¿ya? Porque, por dos razones. Una, porque es una bendición en la que se utiliza el nombre del Eterno y a la vez es un precepto que Dios le dio a los judíos por medio de sus padres, que son la autoridad para ellos, como padres del judaísmo, digamos así, de la fe hebrea. Porque entre otras cosas esto no es una bendición, no es un precepto de la Torá, es un precepto de la tradición hebrea, pero ellos lo pueden decir porque fue algo que establecieron los jueces, los sabios de Israel, que se constituyen en padre. Eso es como lo que pasa uno aquí entre nosotros. Cuando un padre te da una orden, obedecer a ese padre tuyo es obedecer a Dios. Entonces, en ese sentido, el pueblo judío, al asumir ciertas tradiciones y ciertas cosas, ellos aceptando esa tradición de sus padres en la fe, están de alguna manera recibiendo del Eterno eso. En este caso, por ejemplo, encender el Shabbat es una tradición que establecieron hace muchos siglos los rabinos. Entonces los judíos hacen esta bendición. ¿Okay? Así como esa, hay bendiciones cortas también en el Sidur. Y en el Sidur que les mandé, por ejemplo, la parte final son algunas bendiciones y otras son peticiones de diferentes temas. Las tres unidades centrales de la plegaria judía en el Sidur son, por ejemplo, el Shema y sus bendiciones, que es lo que tiene que ver con la creencia. Shema es una declaración, pero es una declaración de la unicidad de Dios y bendecir a Dios por eso, pero a la vez es el recordatorio es la declaración de fe judía, ¿ya? La declaración de fe judía que no se le puede olvidar jamás a un judío. El Shema Israel. Shirley dice, wow, al nosotros hacer los gentiles estamos desobedeciendo. No es que estemos desobedeciendo. Si alguno de ustedes ha recibido un ceder que ya he enviado para el inicio del Shabbat, se van a dar cuenta que no aparece la oración como que tú nos ordenaste, ¿ya? Se hace algo similar, pero diferente. Porque en nuestro caso no es que se nos ordenó a nosotros los gentiles encender velas de Shabbat, ¿ya? Entonces usamos una expresión diferente, bendito eres tú eterno que has entregado al Shabbat a tu pueblo Israel y nosotros disfrutamos al estar compartiendo esto, por ejemplo. Puede ser, por decir algo así como eso, ¿ok? Entonces, las tres unidades centrales de la plegaria judía en el Sidur son el Shema y sus bendiciones, es decir, la creencia, y ahí está, por ejemplo, la bendición por la creación, bendición por la revelación divina, la lectura del Shema y sus párrafos completos, donde aparece todas las citas que han escogido los sabios para en el Shema, donde dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, etcétera, tú repetirás a tus hijos esto y esto y esto y esto, todo eso está ahí. La bendición por la redención y miren aquí la amidad, que son las peticiones, las 18 bendiciones de las que hemos hablado, la amidad. Y la lectura de la Torá, que son textos de la Torá, tanto de salmos como de la misma Torá de Moshe, versículos extensos que aparecen, por ejemplo, ustedes cogen un sidur judío y aparece, por ejemplo, la historia de Isaac, de Abraham con Isaac, y cómo Abraham entregó a su hijo y tal, y bueno, todo eso aparece allí dentro del sidur, y son como momentos para revivir la Torá que el Eterno le dio en el Sinaí al pueblo de Israel. Entonces digamos como que están ese es como el centro de un sidur judío. El Shema y sus bendiciones, la amidad y la lectura o lecturas de la Torá. Ya más amplio, las 7 unidades del rezo judío, y aquí tomo como ejemplo Shaharit, que es la oración más completa, tiene estas 7 partes. Birkot HaShahar, que son las bendiciones matutinas con las que se comienzan. Por ejemplo, en el sidur que les mandé, se dieron cuenta que comienza una sección donde desde que se levanta la persona al despertar, dice, te agradezco, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con misericordia, inmensa es tu fidelidad.
lo que en hebreo se llama modé ani. Dice el hombre, dice, modé ani lefaneja meleja bekayam shejesejarta viminishmati behemla rabá emunateja. La mujer dice, modá ani, te agradezco, rey viviente. Lo primero que hace un judío cuando se despierta, lo primero cuando abre los ojos, dice eso, te agradezco, rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con misericordia y me haces tu fidelidad. ¿Por qué dicen los judíos esto? Porque ellos entienden como si el alma estuviera en un estado, llamémoslo así, como si el alma, nosotros estamos dormidos allí físicamente, pero nuestra alma es como si fuera, como si volara, por así decirlo, ¿ya? Y cuando uno despierta es como si el alma estuviera de nuevo funcionándonos a nosotros, nuestros pensamientos y todo lo que tenemos ya de manera consciente. Entonces, es una forma de decir en el lenguaje judío, gracias porque puedo estar vivo, ¿ya? Gracias porque tengo vida, me he levantado con vida. Muchos se han muerto, pero yo estoy aquí, vivo, gracias por eso. Lo primero que hace. Luego de eso, un judío en la mañana va al baño y de ahí, después de hacer las necesidades fisiológicas, entonces dice esa oración que ustedes ven allí en el Sidur, que dice, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, soberano del universo, que creaste al hombre con sabiduría y formaste en él orificios y le dotaste de órganos. Revelado y sabido es delante de tu trono de gloria, que si uno solo de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tú, eterno, que curas a todas las criaturas y actúas maravillosamente. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno poder agradecer al Eterno porque pude ir al baño. Son cosas que uno pasa por alto, pero hay una bendición allí en el Sidur para eso. Dice la hermana Mirna, yo leí algo del canto del gallo. Sí, señora, esa bendición del canto del gallo, y quería explicárselo, que es, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que das al gallo la inteligencia para distinguir entre el día y la noche. Esta bendición, ¿por qué está así? ¿Por qué el gallo? Recuerden que el reloj de los judíos en la antigüedad no era el reloj, el Rolex, eran los gallos, ¿verdad? Ellos tienen un entendimiento para ¿cómo se llama ese? Cacaraquear, ¿cómo se dice? Cacaraqueo, ¿no? Cacaraquear. ¿Sí? Cacareo. Cacareo, ellos tienen unas horas específicas. Entonces los judíos, digamos, tenían como esa señal de cuando llegaba la noche, cuando llegaba el día, porque los gallos cacaraquean. Entonces es una forma de agradecer al Eterno, porque al gallo le dio esa capacidad de saber cuál es la hora exacta para que sea el día y que sea la noche, ¿ya? En otras palabras, lo que yo por lo menos tengo en cuenta cuando hago eso es, gracias porque si le diste sabiduría al gallo para eso, nos has dado sabiduría a nosotros, ¿verdad? Y así. Por ejemplo, cuando dice, y eso es importante, gracias hermana Mirna por haber escrito, cuando dice la bendición que dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que devuelve la vista a los ciegos. Ojo, cuando uno hace esa oración, es una forma de, te agradezco, Dios, porque me permites ver, me permites ver. O sea, no estoy ciego, puedo ver la luz del sol. Eso es lo que está detrás de eso. Bendito eres tú, eterno, Rey del universo, que liberas a los presos. Es una forma de decirle al Eterno, Eterno, gracias porque no estoy en una cárcel. Gracias porque no estoy secuestrado, estoy libre, estoy aquí en mi casa. ¿Ya? Eso es lo que está detrás de esa oración. Incluso ustedes, cuando estén haciéndola, cuando la estén diciendo, que no tienen que decirla en hebreo y en español, pero si ustedes quieren, es bueno, incluso que se aprendan eso, ¿ya? Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que endereza a los encorvados. Padre, yo te doy gracias porque estoy recto, estoy derecho, mi espalda está sana. Ustedes pueden agregar su propia kavaná, su propia oración de intención, ¿ya? Mientras están haciendo cada una de estas. Por ejemplo, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que da fuerza a los cansados, ¿ya? El vigor que tenemos viene del Eterno. Eso es una forma de agradecerle al Eterno por eso. ¿Ok? Y así cada una de esas cosas. Cuando dice, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que encamina los pasos del hombre. Es una forma de gracias, Padre, porque tú me guías. Y mi oración es que que en este día tú guíes mis pasos. ¿Ya? Y así. Hay otra que dice que provees todas mis necesidades. ¿Ya? Una gratitud de porque todo lo que necesitas el Eterno te lo da. Y así sucesivamente. Entonces,
Él está en las bendiciones de la mañana, Birkot HaShahar, dentro de las 7 unidades del rezo. Luego aparece en el Sidur judío, o en el Sidur judío, lo que se llama Psukei de Sinraj, que son versos de canciones. Son puras declaraciones bonitas, basadas en salmos, basadas en textos bíblicos, ¿ya? Especialmente salmos. Hay una sección que es puro salmos, donde uno comienza. Por eso ustedes se dieron cuenta que en el Sidur que ustedes tienen, hay una cantidad de salmos allí que se recitan, ¿ya? Se declaran. Y recuerden, siempre que hagan eso, háganlo con intención. Siéntase usted que usted es el salmista que escribió eso, declarando eso que está haciendo. Así como aprendió en el cristianismo. Yo declaro, Señor, esta palabra que dice, tan. Cuando usted esté declarando un salmo de eso o una oración, un cántico de eso, siéntase como si usted fuera la persona que está allí, ¿ya? Y cuando son oraciones en plural, piense en el pueblo de Israel y piense en todos nosotros como una unidad, como el pueblo del Señor, la comunidad a la que usted pertenece, la familia que usted tiene. Trate de incluirla ahí dentro de ese pensamiento cuando está haciendo ese tipo de oraciones. El Shema y sus bendiciones, la creencia judía, eso es fundamental allí dentro del rezo. Amidá, las peticiones, aparecen cada una de ellas. Tajanum, que es una parte que tienen los sidurín judíos, que es de puras confesiones. Puras confesiones. Y aquí me estoy acordando de algo, y perdónenme que me he echado este tiempo porque quería dar en una sola clase todo esto para no tener que repetir, porque lo que quiero, simplemente esto no es una clase de alajá sobre sidur, nada de eso. Es simplemente una idea general para que ustedes tengan una idea. Ya, ¿sí? Ahorita que dice confesiones me acordé, ya ahorita viene el mes de Elul, y en el mes de Elul, que comienza el 1 de septiembre, si no me equivoco, están unas peticiones importantes que se hacen durante 40 días en el mes de Elul. Ahora que se termine la lección, les voy a mandar un mensaje para que, con un enlace, con un link, para que en nuestra página puedan escuchar una enseñanza sobre el mes de Elul y también tengan una guía de la Selijot, que son peticiones, que son cánticos, que son poemas, que fueron hechos especialmente para esos días de Elul, de pedir perdón al Eterno, de poderse a cuentas con Él, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y también entonces aquí en las unidades del rezo aparece la lectura de la Torá, para revivir el Sinaí. Textos de la Torá que aparecen ahí escritos. Y conclusión con un rezo que se llama Alenu y también con Kadish. Son rezos que aparecen para terminar el rezo de Shacharit. Cada una de estas cosas tiene su lugar. Las que no aparecen en el Sidur que les mandé es porque no son, digamos, no es que no nos interesen, pero no estamos obligados, quizás ni sea necesario mucho para nosotros, ¿ok? Que no somos judíos. Bien, voy a dejar hasta aquí y quiero dejar por un poquito de minutos para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Si vio algo en el Sidur que le mandé, que se preguntó, que no entendió. Por lo menos yo quiero explicarle algo. Se van a dar cuenta que en el Sidur, en las bendiciones, hay un agradecimiento por las responsabilidades masculinas. Por ejemplo, hay una oración que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha, que es bendito seas tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que no me has hecho mujer. En alguna ocasión, cuando leí por primera vez eso, me sonó así como machista, ¿ya? Como que gracias porque no soy mujer. Las mujeres son malas. Pero no es así. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué los judíos agradecen al Eterno por no ser mujer? Resulta que en la Torá hay mandamientos para los hombres y mandamientos para las mujeres. La lista más larga de mandamientos es para los hombres. Entonces, un judío entiende que el tener mayor responsabilidad de alguna manera para él es bueno, ¿sí? Es bueno delante del Eterno. Se siente bendecido porque tiene más obligaciones, ¿ya? Entonces,
cuando él dice, bendito seas tú, eterno, que no me has hecho mujer, es como que él dice, estoy obligado a más cosas, soy responsable delante de ti en ese sentido. Y la mujer dice, bendito sea eterno, que me hiciste conforme a tu voluntad, porque también le dio mandamientos, tiene obligaciones, tiene las bendiciones que también tiene el hombre, ¿ya? Sin embargo, hay obligaciones que la mujer no tiene. Por ejemplo, les voy a explicar. En una sinagoga judía, pues las mujeres no, por las ocupaciones que ellas tienen de cuidar los niños, que es lo más importante para ella, de estar pendiente del esposo, todo lo demás, la mujer no está obligada a los horarios de Shaharit, de Minjá, de Arbit. No tiene una obligación exacta de horario, ¿ya? Entonces, ellos pueden hacerlo, pero no están obligadas a ir a la sinagoga y tienen que hacer un minyan ni nada de eso, ¿ya? Entonces, eso no es una obligación para las mujeres. Como tampoco es una obligación para las mujeres hacer otras cosas que están los hombres obligados a hacer. En el templo, cuando el templo existía, habían cosas que las mujeres, no aparecen mujeres sacerdotisas en el templo, que iban a ministrar, a hacer sacrificios de animales, ese tipo de cosas. Eran cosas que estaban conectadas con los hombres, ¿ya? Los sacerdotes eran hombres. Entonces, por eso fue que se estableció esta bendición así como la que ustedes ven ahí en esa parte de las bendiciones de la mañana. ¿Qué otra cosita por allí pendiente que de pronto alguno se preguntó? Nadie se preguntó nada, todo lo entendió, todo lo asumió, todo. La partecita que alcanzó a medio leer ya lo tiene claro todo. ¿O le da miedo preguntar? Bueno, a mí la verdad no me dejó abrir el archivo, pastor. ¿No? No sé qué pasó, pero no lo pude abrir. Pero la próxima habla, hermana. Es que tienen que abrirlo a través del Drive si tienen el Google. Si tienen Google, simplemente cuando llega el link, se les abre el Drive y ustedes en la parte derecha de arriba aparece una cosita que dice descargar o download. Ya. A esas cosas hay que ponerle a veces un poquito de sentido común. Y si por alguna razón no le sale, usted me escribe, pastor, ¿qué pasó que a mí no me sale? Quizás no tenga la aplicación. De hecho, este Sidur yo lo tengo en Word, pero se los mandé en PDF porque muchas personas que me he encontrado que muchas personas no tienen instalado la aplicación de Word en el celular. Entonces, para hacérsela más fácil, me he dado cuenta que la mayoría de personas a las que le mando archivos generalmente pueden abrir archivos PDF. Bien, yo no voy a dar por sentado que ustedes todos han leído eso, pero les recomiendo, hermanos, cuando yo me dedico tiempo, horas, a organizar estas cosas, es porque considero que puede hacerle algo de bien. No me hagan perder tiempo. Yo les recomiendo que saquen un rato, échenle una leída, saquen un tiempo. Es importante para ustedes. Enriquezcan su vida de oración. Incluso, miren, ustedes pueden tomar, pueden hacer, yo algunas veces cojo parte del Sidur en Shaharit y hago un tiempo de Shaharit y luego comienzo a hacer mi oración espontánea. O puedo hacer diferente, me puedo levantar y tener un tiempo de oración, de comunión personal, de adoración personal con el Eterno, de cántico personal, y luego tomo el Sidur y comienzo a hacer tal. Eso puede ayudar y puede enriquecer. Miren, ahorita la hermana Mina decía algo como de 2 horas. Normalmente cuando yo tomo el Sidur y lo hago completo, por lo menos me echo 2 horas orando. ¿Ya? Y puede uno echarse más, ¿sí? O puede echarse menos. A mí, por ejemplo, cuando veo que el tiempo no me ha dado, ya tuve mi tiempo de oración personal espontánea y veo que me va a quedar muy poco, entonces solamente hago la amidad, ¿ya? Entonces, son cosas que le pueden ayudar a uno. Y yo sé que más de uno de ustedes en esta clase, más de uno de ustedes, ni siquiera sabe cómo orar. Tome esa guía, pero tiene que leerlo. Y si no le llegó porque por alguna razón, dígame que yo estoy dispuesto para ayudarle. Pero es importante que usted aprenda y que usted se conecte con eso, ¿ok? Que reciba esos recursos y que no pierda el tiempo, porque la idea de esto no es solamente que nosotros estemos aquí aprendiendo para no poner en práctica. La idea es que podamos poner en práctica las cosas y podamos estar en bendición, ¿ok? Entonces, hermano, ¿sí? Hermana Mirna. Sí, la amidad hay que orarla, o sea, hay que leerla todas las mañanas. Todas las mañanas, la amidad está en todos los horarios. Ok. ¿Ya?
Ahora, si a ustedes no les queda para hacer los 3 horarios, recuerden que no estamos obligados a los 3 horarios eso, pero si se puede sacar un tiempo a mediodía para hacer, por ejemplo, Minjá, pues se van a dar cuenta que la Amidá también está en Minjá, en el horario de Minjá, y también aparece en Arbit, ¿ya? Solo que Shaharit es más largo. Sí, es la más larga. Por eso le decía que uno en la madrugada tendría que levantar. Yo que tengo que hacer desayuno y todo, me tendría que levantar como a las 3 de la mañana. Ya, sí. Entonces, pero miren, les voy a decir una cosa. Todo también como uno se acostumbre. Les voy a decir más o menos cómo lee un judío esto. Cómo lo hace. Cuando ya uno conoce el contenido, uno se conecta, incluso lo hace rápido. Por ejemplo, un shaharit de un judío normal, si lo leeríamos cualquiera de nosotros aquí, nos echamos como 3 horas y media, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo he visto al doctor Ketriel haciendo un shaharit, él lo hace todo en hebreo, porque él lee hebreo, el sidur de él es así, todo hebreo, no tiene nada en español, y tiene un sidur en su teléfono y tiene un sidur normal así entonces él usa cualquiera de los dos, y entonces, pero con una velocidad impresionante. Esta velocidad que yo le voy a leer, este pedacito un momentico, es como la mitad que ellos usan. Sea tu voluntad, eterno mi Señor y Señor de Abraham, que me habitúes a tu Torah y me adhieras a tu precepto, no me dejes caer en pecado, ni en iniquidad, ni en tentación, ni en menosprecio. Aléjame de la mala inclinación y apégame a la buena inclinación y suyuga mis inclinaciones para que te sirva. Otórgame hoy todos los días gracia, bondad y misericordia a tus ojos y a los ojos de tu pueblo de Israel y concédeme buenos favores. Tú que eres bendito, Señor, con más de buenos favores a tu pueblo de Israel, los justos de las naciones. Entonces, más o menos es una velocidad. Los judíos pueden terminar eso en 1 hora y media. Bueno, cada quien tendrá como su nivel, pero es por el hecho de que lo han hecho ya muchas veces, y cuando algo se hace muchas veces, ya tú sabes el contenido, entonces ya te queda fácil hacerlo más, digamos, más rápido. Aunque la idea de esto no es meterle tanta velocidad, hágalo de acuerdo a la velocidad que usted tiene, que su cerebro le capta, ¿ya? Porque es importante que usted capte lo que está haciendo y disfrútelo, ¿ya? Trate de entenderlo, trate de interiorizarlo. Así demore 3 horas. Y si no puede porque no tiene las 3 horas para hacerlo, entonces dedíquele media hora y hasta donde le dé la media hora. Y termine haciendo un ratico de oración espontánea suya. Y se acabó. ¿Ya? Y trate de agregarle un poco más y así que le va a servir de mucho. Amén. Pastor, y en cuanto a si hay que hacerlo de rodillas o de pie, o sea, la posición. O sea, normalmente uno lo puede hacer sentado. La amidá obviamente siempre se hace de pie, ¿ya? De hecho, la amidá completa, ella tiene algunas partes, en el sidur que envié para ustedes no está, porque como no es para judíos, pero en la amidá del judío hay partes donde dice poner un paso al frente, un paso atrás, un paso al lado. Hay momentos que tienen pasos en todo eso, pero no es obligatorio, ya en el caso de nosotros. Okay. Puede ser sentado, como leyendo, ¿sí? Leyendo, pero con una actitud de leer para orar, ¿ya? No solo leer como si estuvieras leyendo un documento así simplemente, sino la intención tuya es orar. ¿ya? Ok. Y mirando hacia el oriente, que también dicen. Si puedes, si tienes como oraba Daniel. O algo para mirar hacia allá, hacia Jerusalén, es lo ideal. ¿Ya? Okay. Hay aplicaciones, yo no lo he encontrado, pero he visto que hay amigos que tienen aplicaciones que el celular les dice exactamente hacia dónde está Jerusalén, ¿ya? No les puedo mentir y yo no exactamente no me ubico aquí en mi casa, casi que no sé ni dónde queda la casa mía a veces. Entonces... creo que es donde sale el sol. Sí, pero yo tengo un problema de ubicación en ese sentido. O sea, yo a veces no me ubico mucho. Yo tengo que centrarme en para saber dónde queda el sur, el norte y eso. Yo tengo mi geolocalizador interno tiene problemas para saber a veces. Si a mí me ponen en una calle de Barranquilla, yo no sabría decirte por dónde queda el sol. Así me levante en la mañana y sepa por dónde está saliendo el sol. No sé ni cuál es el oriente, ni cuál es el occidente, ni nada. Solo me ubico en el mapa cuando lo tengo así puesto de frente. ¿Ya? Okay. Pero sí, pero miren, todas estas cosas son bonitas y si lo pueden hacer hasta el oriente, háganlo. O sea, todo, si pueden hacer la amidá de pie, háganlo.
De hecho, hay una costumbre judía de cuando están haciendo rezos, moverse de hacia adelante y hacia atrás. Algunos dicen que hay detrás de eso, digamos, algo especial que hace que la persona incluso desarrolle hasta más inteligencia y todo lo demás. Si quieren hacerlo con eso, lo hacen. Si lo quieren hacer sin eso, lo hacen. Pero por lo menos es importante que ustedes mantengan un tiempo de oración y que se conecten con eso. Y yo les recomiendo que si no lo van a hacer toda la vida, al menos háganlo varias veces para que sepan el contenido que hay ahí, que es profundo, y para que tomen de esa esencia también. Y es bueno hasta para aprender porque uno, por ejemplo, miren, nosotros vamos a tener una reunión que vamos a tener en Bogotá. Y en esas reuniones de CUM, como hay más de 10, siempre tenemos rezos. Hay horarios para rezos, ¿sí? Yo cuando fui la primera vez no sabía ni qué hacer. Bueno, yo simplemente cogí mi Biblia, me paré como ellos estaban parados de pie y yo me puse a leer la Biblia y oraba mis oraciones personales, ¿ya? Durante las 2 horas y pico que demoró eso, estuve ahí. Ya en la segunda ocasión, ya yo tenía un sidur, me compré un sidur y ya. Entonces, y sin embargo, había algunas cosas que no sabía cuál era la parte que me correspondía a mí leer y la otra no. Ya este año que fui de nuevo, entonces sí tuve una clasecita antes y entonces el maestro Isaac, que ya tiene años con eso, me explicó y con un lápiz puse así detalles en esta parte no, esta parte sí, esta parte no, esta parte sí. Entonces ya yo tengo subrayado en mi sidur cuáles son las partes que yo como no judío puedo hacer, ¿ya? Y este año que fuimos, entonces todos los que estábamos ahí no somos judíos, nos reunimos y comenzamos a hacer shaharit juntos y vamos por la misma línea, todos haciendo exactamente lo mismo, por las mismas páginas, por todo, en el mismo momento, haciendo el mismo rezo. Eso se aprende, eso es algo que se aprende, ¿ya? Que se aprende y que con la práctica. ¿Entiendes? Hay comunidades de estas de no judíos que tienen sus costumbres de hacer rezos en su comunidad, en todas las reuniones. En nuestra comunidad no es así. Realmente no les puedo mentir al respecto. Pero a nivel personal, sí le estamos enseñando a las personas que les interesa eso. ¿Ok? Entonces, mis amados, los dejo. Se nos hizo tarde hoy más que nunca. Espero que esto les haya quedado en su corazón y que el Eterno les bendiga, que encuentren la riqueza que hay detrás de todas estas cosas. Ahorita les mandaré un enlace para que sepan dónde pueden encontrar las selijot, puedan hacerlas. Creo que en septiembre 2, en la madrugada, se comienza el segundo día del mes de Lul, en el que se comienzan a hacer las selijot. Ahí está Jessie, que la tiene a la mano, qué bueno. Están buenas. Las del año pasado sirven, solamente hay que saber cuándo comienzan. En este caso comienza, creo que es el lunes 2 de septiembre en la madrugada. De ahí en adelante, durante los 40 días, se hacen las selijot. Un abrazo para todos, que el Eterno les siga bendiciendo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias, hermano, por esta aclaración del sidur. Nos vemos la próxima con la ayuda del Eterno.